El pasado lunes 28 de abril, España y Portugal sufrieron el peor apagón eléctrico que han sufrido en toda su historia. No solamente tuvimos un apagón eléctrico, sino que además todos los ciudadanos sufrimos un apagón informativo. Desde el gobierno nacional tardaron cerca de 6 horas en dar algún tipo de explicación a los ciudadanos. En un momento de crisis y tensión como no se había vivido en este país, cuando reinaba la incertidumbre y el caos, el gobierno nacional fue incapaz de darle explicaciones a los ciudadanos. Durante más de 6 horas, los ciudadanos teníamos que enterarnos a través de los diversos medios de comunicación y a través de las redes de información entre ciudadanos que se había creado. No solamente tuvimos un apagón eléctrico, sino que la red de telefonía colapsó totalmente. Era prácticamente imposible ponernos en contacto con nuestros familiares y amigos para saber si se encontraban bien. El caos en las principales ciudades imperó durante muchísimas horas. La red de transporte ferroviario se paralizó por completo. El metro de Madrid, Barcelona y de las principales ciudades de España dejó de funcionar súbitamente y miles de ciudadanos quedaron atrapados o fueron incapaces de volver a sus hogares. Durante muchísimo tiempo, muchos expertos estuvieron alertando de esta posibilidad y sin embargo, desde el gobierno nacional no hacían más que mofarse y reírse de estas advertencias. Hablaban de bulos y falsas conspiraciones y decían que teníamos uno de los sistemas eléctricos más robustos, no solamente de Europa, sino del mundo. El gobierno nacional ha apostado por una energía 100% verde y renovable, algo que puede parecer noble y lógico, teniendo en España la cantidad de sol y de viento que tenemos para generar energía. Sin embargo, queda latente que depender de energías renovables que no son del todo confiables es un terrible error y un tiro en el pie para la productividad en España. Se han perdido millones de euros en el comercio, en la industria, en la hostelería. 5 personas perdieron la vida a causa de este apagón. Y el gobierno nacional, 3 días después, todavía sigue sin dar explicaciones. Para el gobierno nacional que nosotros tenemos en España, es más importante construir un relato y sobre todo librarse de cualquier tipo de responsabilidad antes que dar la cara a los ciudadanos. Yo puedo entender que en las primeras horas, tanto el gobierno nacional como los propios ciudadanos no teníamos información certera de lo que estaba ocurriendo. Pero al menos alguno de los miles de asesores que tienen en la Moncloa podía haber salido a dar una explicación, podía haber salido a hacer un llamado a la calma. Durante más de 6 horas, el pueblo de España estuvo totalmente desinformado. Corrían miles de rumores, desde un ataque cibernético hasta algún tipo de sabotaje. La desinformación y la desesperación reinó en los supermercados y en las calles de España. Miles de ciudadanos que tienen que volver a su ciudad de origen a través del sistema de transporte público que tenemos en España tuvieron que hacer noche en la calle. El alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid fueron los primeros en dar la cara y hacer un llamado a la ciudadanía para que se mantuviera tranquila y permaneciera en sus hogares. Solicitaron al gobierno nacional, como muchas otras comunidades autónomas, que activara el nivel 3 de alerta. Tengo que reconocer que la conducta del pueblo español ha sido ejemplar y desde aquí quiero dar mi más sincera enhorabuena a todos los españoles que supieron mantener la calma. Pero no era nada descabellado que todas estas comunidades autónomas requirieran la ayuda del gobierno. El caos pudo haber imperado en las calles. No hace mucho tiempo, la ciudad de Nueva York sufrió un apagón similar y se registraron miles de saqueos, miles de disturbios, las personas tomaron la calle y la situación se volvió realmente descontrolada. Eso mismo pudo haber ocurrido en las principales ciudades de España. Afortunadamente, tenemos que estar muy orgullosos de la conducta de nuestro pueblo. Desde el gobierno nacional no han tardado en acusar a Isabel Díaz Ayuso de no poder hacer frente a esta crisis y solicitar corriendo la ayuda del gobierno nacional. ¿Para qué se supone que tenemos un gobierno nacional si no es para actuar en momentos de crisis como esta? No nos olvidemos que la Comunidad de Madrid no cuenta con una policía autonómica que sea capaz de mantener el orden en las calles. No nos olvidemos que las comunidades autónomas que solicitaron ayuda al gobierno nacional lo hicieron porque no cuentan con los recursos para poder atender este tipo de catástrofes. Sin embargo, mientras teníamos a los portavoces de la Comunidad Autónoma de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid tratando de darle explicaciones a los ciudadanos, desde el gobierno nacional solamente imperaba el vacío, el silencio. A día de hoy todavía no nos han dado explicaciones de lo que ha ocurrido y el presidente de gobierno está intentando desviar la atención del hecho de que este problema fue responsabilidad única y exclusiva del gobierno nacional. A día de hoy todavía no tenemos ninguna dimisión
por parte del Ejecutivo Nacional. Ninguna de las personas responsables de garantizar el suministro de energía eléctrica ha dado la cara y ha asumido responsabilidades. Y no lo van a hacer, y no van a dar explicaciones porque están intentando construir el relato. Porque para este gobierno nacional lo único importante es el relato. Y hasta que no logren desviar todas las responsabilidades del gobierno nacional hacia quién sabe quién, no van a dar ningún tipo de explicaciones. Todavía el gobierno nacional tiene la desfachatez de no descartar ninguna de las hipótesis. Todavía sigue manteniendo viva la hipótesis del ciberataque, cuando ya desde el CNI y desde otras instituciones han descartado por completo que esta sea la causa del apagón eléctrico. Desde Portugal ya están exigiendo que se cree una comisión independiente para esclarecer lo sucedido. Desde el gobierno de Portugal no se fían ni un pelo de Pedro Sánchez, como también está ocurriendo desde la Comisión Europea, que ya han exigido que se haga una investigación al respecto. Pero eso sí, una investigación independiente que no cuente con nadie del gobierno nacional. Porque para Europa y para Portugal, el gobierno de España no es fiable. Por desgracia, los ciudadanos hemos tenido que sufrir nuevamente la incompetencia de este gobierno. Durante muchísimo tiempo se le alertó al gobierno nacional que esto podía ocurrir. Y lo peor es que no van a tomar ninguna medida para solucionarlo. Van a continuar adelante con el cierre de las plantas nucleares. Van a continuar adelante con tener un 100% de energías renovables. No nos confundamos, las energías renovables son sumamente limpias y muy económicas, sobre todo en un país como España que tiene sol abundante y viento de sobra. Sin embargo, es una energía poco fiable que tiene que estar respaldada por sistemas de producción mucho más confiables, como son las plantas de ciclo combinado o las plantas de energía nuclear. No podemos apostarlo todo a la energía renovable, porque como ya hemos podido presenciar, es pegarnos un tiro en el pie en nuestra productividad. El gobierno no va a echar marcha atrás, porque eso significa reconocer que se ha equivocado. Y eso significa desmantelar años y años de un discurso ecologista que no está respaldado por la ciencia ni está respaldado por los expertos. Un discurso que se vende muy bien ante la ciudadanía, pero que tiene consecuencias como las que ya hemos vivido. Por supuesto, la izquierda patria no ha tardado en sacar partida de esta tragedia. Desde Podemos no han perdido tiempo en recordarnos que lo que vivimos el pasado lunes 28 de abril es lo que viven las personas que están en la Cañada Real. Ayer hubo mucha gente que pasó miedo, que pasó momentos de incertidumbre, pues porque no podía localizar a sus seres queridos o porque se había quedado encerrado o encerrada en un ascensor o en el transporte. Pero luego también pues había mucha gente preocupada y con incertidumbre por todas las consecuencias de quedarnos de golpe sin energía, ¿no? Durante solo un día o a veces unas horas, ¿no? Y había mucha gente que se preguntaba, pues, si luego la comida que estaba en el congelador o en la nevera se podía consumir, o cómo se puede vivir simplemente unas horas sin tener agua caliente, cómo se puede vivir sin purificar el agua en sitios en los que se necesita, también cómo se puede vivir sin comunicarte, sin poder saber cómo está la gente que quieres o sin poder informarles tú a ellos de cómo están, también sin poder informarte por los canales habituales. Pues nosotras en unas horas o como mucho un día hemos vuelto a la normalidad, pero esta realidad, vivir sin energía y vivir sin luz, es exactamente la realidad que viven desde hace años los vecinos y las vecinas de Cañada Real. No van a terminar de entender nunca que a nadie le importa la gente de la Cañada Real, que tal vez si ellos pagaran por el suministro eléctrico y construyeran sus viviendas en un sitio regulado, podrían tener acceso a la electricidad, que tal vez si vendieran sus lujosos coches de alta gama, podrían hacer frente al suministro eléctrico. ¿Hasta cuándo van a salir con la tontería de la Cañada Real? El ministro Oscar Puente, que de transporte no tiene ni la menor idea, pero en Twitter se desenvuelve de forma maravillosa, no ha tardado en acusar a Isabel Díaz Ayuso de haber solicitado corriendo y deprisa la ayuda del gobierno. Y ahora mismo la están acusando de no querer desactivar el nivel 3 de alerta, cuando esta responsabilidad recae en el gobierno nacional. Es el gobierno nacional quien tiene que desactivar este nivel de alerta. No le corresponde a la Comunidad de Madrid hacerlo. De hecho, desde la Comunidad de Madrid ya han avisado que están en contacto con el gobierno nacional y le han dicho que no existe ahora mismo ningún motivo para mantener este nivel de alerta. Los ciudadanos hemos pasado momentos muy difíciles el lunes y lo peor es que todavía estamos a la expectativa de que esto pueda volver a ocurrir, porque no se ha tomado ninguna medida para solucionarlo y no se va a tomar en el futuro. ¿Cómo se va a tomar una medida para solucionarlo si a día de hoy todavía no tenemos una versión oficial por parte del gobierno? Yo lo que me pregunto es, ¿qué más tiene que ocurrir en este país para que los ciudadanos nos terminemos de indignar y le exijamos al presidente Pedro Sánchez que presente su renuncia y convoque a las urnas?
El solo hecho de que intente escurrir el bulto y responsabilizar a los operadores privados cuando sabe muy bien que Red Eléctrica pertenece al gobierno nacional. Es verdad, tiene solamente el 20% de las acciones, pero tiene el control absoluto. Como si no van a designar como presidenta de este ente a una exministra del gobierno de Zapatero, que es además militante del PSOE y muy cercana a Pedro Sánchez. El gobierno nacional nos ha mentido de nuevo la cara. Tenemos un gobierno que es incapaz de asumir ningún tipo de responsabilidad. Yo entiendo que el presidente de gobierno no es el responsable principal de esta tragedia. Para eso ha delegado, entre los miles y miles de asesores que pagamos, la gestión de los distintos ámbitos del gobierno. Pero que a día de hoy no se haya presentado ninguna dimisión, ni se haya forzado a renunciar absolutamente a nadie, habla muy mal de este gobierno. A mí me encantaría saber cuándo vamos a tener un gobierno responsable que asuma sus responsabilidades y que sepa entender el desafío que tiene por delante. Por supuesto que tenemos que cuidar el medio ambiente, por supuesto que necesitamos energías renovables, pero no podemos apostarla todo a ello. Estamos desmantelando todas las plantas nucleares para depender del gas y del carbón. Esa es la idea que tiene el gobierno nacional de ecología y de cuidar el medio ambiente. Desde el Partido Popular ya le están exigiendo la renuncia al presidente Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. Si yo fuese dirigente del Partido Popular, rompería todo tipo de relaciones con este gobierno y solamente le instaría, cada vez que tuviera la oportunidad de tenerlo enfrente, de presentar explicaciones de lo que ocurrió el lunes e inmediatamente presentar su dimisión y convocar a elecciones. Nos mintieron al decir que esto es responsabilidad de los operadores privados. Nos mintieron cuando dijeron que el gobierno se había comunicado con los portavoces del gobierno cuando excluyeron al partido Vox. Ni siquiera en una de las peores tragedias que ha vivido este país, el gobierno nacional es capaz de sentarse a hablar con la tercera fuerza política de este país. Hay una cosa que hay que reconocerle al presidente de gobierno, que tiene una suerte increíble. No nos olvidemos que el hermano del presidente de gobierno va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. No nos olvidemos que el caso del fiscal general todavía sigue su curso. No nos olvidemos que el caso de su esposa Begoña Gómez todavía sigue su curso y todavía siguen saliendo nuevas informaciones que la comprometen más y más. No nos olvidemos que el tema hidrocarburos todavía sigue adelante. No nos olvidemos de todos los casos de corrupción en los que está envuelto el presidente Pedro Sánchez o sus personas allegadas. No nos olvidemos que todavía de Ábalos siguen saliendo cosas que lo comprometen más y más. No nos olvidemos que todavía tenemos muy presente el escándalo de paradores. No nos olvidemos que todavía tenemos muy presente todos los escándalos en los que está envuelto el presidente de gobierno. Este es uno más que se suma a la larga lista de escándalos que acechan a un gobierno totalmente inútil e incapaz de hacerle frente a las necesidades del pueblo español. Pero tiene mucha suerte. Va a tratar de correr la arruga todo lo que pueda para no darnos explicaciones de lo que ocurrió y sobre todo para no asumir responsabilidades. El próximo miércoles comienza el cónclave donde se va a decidir el nuevo papa que va a regir el destino de los millones de católicos. Es verdad que el pueblo español va a seguir muy de cerca las noticias que puedan allí surgir. Queda también pendiente el asunto del rearme. Quedan todavía muchas cosas que pueden distraer la atención de esto que ha ocurrido. A partir de ahora voy a dedicar cada vídeo que haga en este canal a exigirle responsabilidades al gobierno y sobre todo que nos dé una explicación. Hasta que no haya una explicación totalmente satisfactoria y respaldada por especialistas en la materia, no voy a cesar de pedir explicaciones. En cada vídeo y en cada short que suba, voy a recordarle al gobierno nacional los días que han pasado sin dar explicaciones. Y espero que tú te sumes a esto. Por favor, ayúdame a compartir todos y cada uno de los vídeos que produzco. Vamos a tratar de cambiar esta dinámica que está intentando sembrar el gobierno nacional. Desde los medios afines al gobierno no paran de soltar imágenes de lo alegre que estuvo el pueblo español durante el apagón. Se muestran imágenes de gente celebrando en las calles, haciendo deporte, los niños jugando en los parques. Nuevamente están intentando desviar el foco y hacer que nosotros pensemos que esta fue una oportunidad para desconectarnos de las pantallas. 5 personas perdieron su vida en esta catástrofe y miles de personas perdieron muchísimo dinero al no poder realizar su actividad el día lunes. La industria española perdió millones de euros y la incertidumbre sigue reinando. ¿Será esto suficiente para que el pueblo español se cabree y tome las calles exigiendo la dimisión de este gobierno? Dime tú qué opinas. ¿Crees realmente que fue responsabilidad del gobierno nacional o que esto es culpa de los malvados operadores privados que no supieron estar a la altura de las necesidades del pueblo español? ¿Crees que el presidente Pedro Sánchez va a asumir la responsabilidad de lo que ocurrió? ¿Crees que habrá alguna dimisión? Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá.
Déjame por favor las opiniones en tus comentarios. Si puedes, cuéntame cómo se vivió esta tragedia en tu localidad. Si has llegado hasta aquí es porque el contenido que produzco puede ser de interés para ti. Así que te voy a dejar algunos de estos dos vídeos que seguramente te puede interesar. Como no, vamos a seguir muy de cerca los resultados del cónclave que comienza la semana que viene. Pero eso no significa que no vamos a estar pendientes de lo que pueda decir el presidente de gobierno y de las explicaciones que pueda dar. Vamos a seguir muy pendientes de este tema. Así que por lo demás, nos vemos en el siguiente vídeo.